Bueno, donde estén los toros o el tema taurino siempre hay polémica. Sí, de hecho, este íntimo amigo del que te hablo de Málaga siempre me dice, el mayor enemigo de la tauromaquia no son los antitaurinos, sino los propios taurinos. Exactamente. Y cuando ves las ventas, que es un ambiente que es interesante, pero a veces no me siento tampoco muy cómodo con la gente que se grita y Sí, canta. Es... sí, pero han sido condicionados a eso, porque se ha manipulado mucho desde hace muchos años y entonces se ha cambiado mucho el público, porque se dicen que antes el público de Madrid antes era muy feroz, Ujú. pero luego pasó por épocas en que era muy, para el torero, muy bueno, con un poco de voluntad ya se entregaba. Y cuando yo llegué a España en 63, eh, era completamente contrario a como es ahora. Pero yo vi el cambio, eso lo hablo en el libro. ¿Y cómo era el ambiente en los años 60 en las Pues la gente ventas? era muy receptivo, Mm. pero no tenían todas las cosas de que lo que tienen los periodistas, algunos, que quieren ir contra cierto torero, cierto grupo de toreros. Y, por ejemplo, como fueron contra Manolete, dice, bueno, a todo el mundo parece que Manolete es una maravilla, pero luego te voy a decir la verdad, que todo es un truco, y así. Y entonces la gente que se hace muy entendida, y entonces ves en algunos espectadores y están siempre quejándose de la colocación y esto y el otro, y cada uno tiene su idea, y entonces hay mucha controversia, mucha pelea, pero también hay muchos entre bastidores, y hay mucha manipulación. Es un mundo que, si bien artísticamente es poderosísimo, es llamativo, detrás del telón, digamos, o Sí, entre bambalinas, es un poco siniestro a veces. O la sensación que tengo yo, de lo que hay sí, detrás, sí, pero de la gente siempre, que rodea a los toreros, a las empresas. bueno, porque son principalmente los que están. Está la gente, es que hay ganaderos, toreros, y luego hay apoderados que se guían por la afición. Y luego es un gran negocio. Y entonces el dinero ya condiciona todo. Y además se hace creer los toreros que torean por dinero. Y que además siempre se dice que más cornas da el hambre, que sin tener hambre no se puede ser torero. Y eso ya ha quedado algo postergado para la historia. Pero los toreros que dicen que, como el cordobés, por ejemplo, que venía de la pobreza, una pobreza extrema, que toreaba por el hambre, va a cumplir 90 años y todavía quiere torear. Entonces, se torea por afición, se torea por hambre, Por pasión. por pasión. Y además, los momentos que se viven con el toro, ya se olvide de todo lo demás. Y lo demás ni importa, ni llega. Pero fuera del ruedo, entonces sí. Y entonces y el dinero también es una meta para todos, ponerse en dinero porque ya se pone en respeto. Y, pero desde siempre ha condicionado la historia del toreo de los comienzos del toreo de a pie. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora de la polémica y de la crueldad y todo, y el animalismo. Hay muchas cosas que se hubieran evitado, que si en el siglo, no hablo del siglo XIX, sino en el siglo XVIII, se hubiera tomado otras medidas para el caballo de pica. Habría una forma de lo que actual, de ponerlo en peto o protegerlo. Porque antes, cuando el toreo caballeresco, los caballos eran de mucha doma y, y eh, eran caballos toreros, pero había muy pocos de esos y había que dedicarles tiempo y eran muy caros. Y entonces, cuando el toreo ya tomó auge, el toreo de a pie como espectáculo, pues los caballos, pues buscar los más baratos, así que los mate el toro, no pasa nada.
Es Pero verdad que eso cuando uno lee cómo era antes y lo ves, impresiona. sí, pero esa misma mentalidad creó también porque mucha gente obviamente se aceptó, porque en aquel entonces es que no es el trato al animal era muy diferente, pero también creó una imagen para algunos sobre el toro, un animal malvado y un espectáculo de sangre. Y eso quedó. Y no hubiera quedado si lo hubieran enfocado de otra manera. Pero se dejaron llevar por los números. Sí, bueno, esa parte un poco más oscura, Mm, eh, la parte fea que rodea al arte, ¿no? sí, Podríamos decir. sí. Querido Robert Ryan, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Bienvenido a Voces del Callejón. Nos has abierto las puertas de tu casa. Es todo un placer tenerte aquí. Han costado unas cuantas Bueno, llamadas telefónicas, pero por fin lo hemos conseguido. Estamos muy contentos. Y te voy a presentar Robert Torero, pintor, escritor, autor de esta autobiografía, de estas memorias Capas de Olvido, desde las playas de California a las profundidades del Toreo, que edita El Paseillo en una edición muy bonita, también con dos apartados fotográficos de tus cuadros y fotografías personales interesantísimas. bueno, el Y pasillo sí que lo hicieron muy bien. han hecho Muy bien. un gran trabajo, por supuesto. Y además debo decir que de las obras taurinas, de temática taurina que he leído, está escrito en un español exquisito, ya te lo he dicho muchas veces. Y, y bueno, es una obra que me parece relevante, no solo a quien le interesa la temática taurina, sino como a quien le interesa la literatura en general. Y la primera pregunta es muy sencilla. ¿Cómo estás, Robert? Bien, pero escuchándote muy, muy agradecido, porque Que, es que es muy bonito haber escrito un libro que alguien lo haya leído con tanto atención, tanto cariño y tanto en interés. Entonces, porque uno escribe sin saber por qué, pero luego ya no sabemos qué va a pasar. ¿Cuándo empezó tu interés por la escritura? Bueno, por los libros desde siempre, desde niño, me gustaban, desde antes de saber leer, ya me gustaban los libros. Me acuerdo, en casa había un libro grande de cuentos, pero maravillosamente bien ilustrado, entonces me fascinaban las ilustraciones. Y luego siempre me gustó leer desde toda la vida. Escribir, siempre tuve la tentación, pero no me atrevía. Tenía mucho respeto a las obras escritas. Era más directo y no tenía que pensarlo, porque tenía más facilidad para hacer un dibujo y luego empezar pintando. Y luego me dio la locura de los toros. Pero lo de escribir siempre lo llevaba dentro. Tras años después, 3 años después de la publicación de Capas de Olvido, ¿qué sensación tienes con tu biografía, con esta parte de tu vida que has narrado y que has publicado, que has publicitado? Bueno, lo primero es que lo escribí porque me lo pidió el cuerpo. Y además me daba cuenta cuando alguien me preguntaba algo sobre mi vida de torero, estaba yo hablando de un mundo que ya no existe, que toreé en plazas en otra época, pero las plazas donde yo toreé mucho eh, ya ni existen y se tiene otra idea de los toros. Entonces quería dejar constancia un poco de ese mundo. Y luego yo toreé más en México que en España. Y me tocó una época muy buena, y ahora dicen que es una época de oro del toreo mexicano en que yo participé. Pero había muchísimos toreros marginados, y entonces también quería contar un poco de su situación. Y,
Y no lo logré porque al tener tantas ideas, salió lo que salió. Bueno, Entonces, hay muchos toreros que tengo metido en la cabeza y el corazón y quisiera hacerles homenaje, lo estoy trabajando ahora. Y también una cosa que terminé fue y eso se palpa en el libro, una cosa que me sorprendió mucho, que tenía amigos que se hicieron toreros muy importantes y no tenían ninguna afición, ni querían ser toreros. Toreaban por la presión familiar. Y, y eso ya humanamente me interesó mucho entonces. Y literariamente es impresionante. Es muy difícil, ¿no? Son vidas muy difíciles. tú de alguna manera también eras un toreo marginal, ¿no? Un outsider Sí, siendo... pero lo mío es explicable. Lo mío es explicable. Bueno, lo explicas aquí, pero hay una parte mágica porque el inicio del libro, que es muy bonito, lo que tú describes es una especie de obsesión que no se sabe muy bien de dónde procede, porque tú decías que querías un toro rojo, si no recuerdo mal, que Sí, lo he leído antes, y como que esa figura te obsesionó y a partir de ahí cambia tu vida para siempre y siendo muy, muy, muy joven. sí, siendo un niño. Pero el toro rojo era un toro de escayola, un toro, pues un juguete, pero un adorno, ¿no? Entonces estaba en el salón de casa. Y me gustaba mucho dibujarlo. Entonces, y fue hasta que lo vi en realidad en una fotografía de un toro de Lidia, que, que me impresionó. Eso sí fue definitivamente lo que me atrajo, la diferencia entre el trato y la vida del toro de Lidia, que no tenía ni idea de eso, porque para mí el toro y las vacas eran animales desgraciados, los que yo vi. Eso es lo que está en el libro. Eh, de ver las granjas industriales y el trato, es que era horrendo, horrendo. ¿Cómo era el Madrid de los años 60 que tú conociste? Muy diferente, muy diferente. También está muy bien cuando hablas, yo vivía muy cerca de la Plaza Santa Ana, estuve casi 3 años viviendo por ahí. Y, y bueno, hay un cuadro también tuyo Sí, frente de un picador frente a la cervecería alemana y hablas mucho de esa plaza. ¿Cómo era ese ambiente de los 60 en España en general, además del taurino? pues era la Plaza Santana, la capital del mundo taurino del planeta, porque ahí llegaba todo movimiento taurino y las plazas principales de América también se dirigían desde España. Y entonces era totalmente contrario, porque ahora ya no hay las tertulias taurinas y las negociaciones ya no se hacen, no son presenciales como en aquel entonces y todo estaba muy visible, muy a la mano. ¿Qué recuerdos te vienen a la memoria cuando piensas en tu infancia en California? Bueno, yo he tenido mucha suerte en la vida y entonces de mi infancia tengo recuerdos muy bonitos. Y además ah, tengo recuerdos y tengo amigos que han ido a escuelas religiosas y hablan de la disciplina y qué tremendo y bueno, qué fieras. Y yo tengo un recuerdo muy dulce de las monjas. Yo fui a una escuela de monjas, pero eran de verdad fantásticas. Entonces, hasta eso tuve suerte. ¿Y cómo era esa California de aquellos años? Bueno, yo viví un poco en mi mundo, ¿no? Es que tenía casa, lo que describo en el libro, el jardín, es que para mí era muy importante la escuela, la playa, el cine y la biblioteca local.
Y entonces cuando empecé a interesarme por los toros, antes como en la pintura, la biblioteca local, podía pedir cualquier libro de la colección de todos los ángeles. Entonces yo devoraba libros y, y, y ahí me vino enseguida, cuando me interesé por los toros, que tiene que aprender español. Y me fue un paso natural. Antes, fuera de micrófono, me has contado que empezaste a leer español antes de saber hablarlo, ¿no? Sí, sí, porque busqué libros de toros y sobre todo revistas taurinas para ver cómo era. Y, y así empecé a entender. Las primeras eran leer el vocabulario de las revistas. ¿Y qué te llamó la atención? Porque el léxico taurino, el lenguaje taurino, no sé si en México, pero en España, de alguna manera, sigue muy presente y con expresiones que a veces no sabemos que son taurinas. Si hubo algo que te llamara la atención, porque es un lenguaje propio riquísimo Sí, y cuando aprendías terminología taurina o algo, sí. ¿qué era lo que te llamaba la atención? Sí, mucho. Y luego todavía hoy, porque hoy se ha perdido. Y en el mismo mundo taurino se está perdiendo. Pero lo encuentras en la zarzuela muchas veces. Es que entonces se nota que obras que se escribieron en una época en que los toros eran mucho más presentes y, y en la gente, porque cuando yo llegué a España, las cosas que más me impresionaron, que mucha gente que yo conocía en los restaurantes, porque iba siempre al mismo sitio, ya iba conociendo a la gente, y cuando hablaban de toros, me hablaban de que sí, 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 hablaban mucho, y decían, no, a mí me gusta mucho, soy muy aficionado. Y entonces les pedía que si había visto la corrida, entonces del domingo. Ah, no, pues hacía años que no habían ido a la plaza. O habían ido una o dos veces. Dice, no, pero entendían por lo que en los periódicos estaba toda la información y se comentaba en muchos sitios. Entonces, la gente, realmente, la gente taurina era una gran minoría, pero la mayoría de la gente sí entendía bastante lo que pasaba en el mundo del toro y tenían sus ideas. Eso ha cambiado un poco en la actualidad, ¿no? Es desastrosamente, porque es muy. Ahora, antes, por ejemplo, las carreras de los toreros muchas veces eran muy cortas, porque un torero salía y una vez que haya roto un torero, que empieza a ir a ser un torero de ferias, ya tiene cierto nombre. Pero si no respondía a ese nombre, esa reputación, pues siempre había una fila de otros. Y entonces había siempre mucho interés por los nuevos y había mucho interés por las noviadas. Y ahora la gente conoce ciertos toreros, pero para tener nombre ya no es un año o no se consigue una reputación de novillero. Son muchos años. Entonces un torero cuando ya tiene nombre, ya cuando pasa su momento, ya no se quita porque ya es el negocio que se le necesita porque tiene nombre y atrae gente, pero ya no es el mismo torero. Y los que están ahí esperando para el relevo, esperan años. Y a muchos de ellos se aburren y se van. Y se pierden muchos toreros muy buenos. Sí, en parte también tú en el libro hablas sobre esa etapa de formación y que en tu caso fue difícil por dos motivos, no solo porque el mundo taurino en sí es ya muy complicado para los aspirantes, sino que tu procedencia te dificultaba mucho, ¿no? Que la gente se preguntaba que cómo era posible que un estadounidense se metiera a torear. Sí. Pero eso es muy comprensible. Bueno, a mí eso Es, entiendo que era otra época, pero es como por- nadie juzga a nadie cuando se pone a escribir o a pintar, como no sé, un francés por qué va a escribir o a pintar, ¿no? Eso, quizá por ser de otra época, eso no lo. sí, pero Puedo entenderlo haciendo un poco de extrapolación, pero para mí no tiene mucho sentido. pues tiene sentido únicamente si se mira la historia del toreo, que
que siempre ha habido muchas rivalidades entre los toreros de Córdoba y Sevilla, Ronda y Sevilla, y, y luego de como se ha ido evolucionando el negocio taurino. Si miras, por ejemplo, la Feria de Málaga, hay toreros de Málaga que son imprescindibles y que pueden ser muy buenos toreros, pero lo pueden tener mucho más difícil entrar en otras ferias. Igual que cuando había toros en Cataluña. Barcelona era la plaza principal de España, la plaza que más corridas daba. Y era un torero que tenía cartel en Barcelona, eh, toreaba muchísimo. Y de eso daba mucha fuerza. Y daba fuerza a los toreros locales, a los catalanes. Había muy buenos toreros catalanes. Y ahora no interesan. Bueno, lo que ha pasado con la Monumental de Barcelona ¿Eh? es terrible. Sí, También en el libro hablas de una librería que había por aquí cerca, ¿no? sí. Y Aquí. que hablas con mucho cariño de ella, pero más allá de la librería, ¿había en el Madrid entonces, de esos años 60, algún rincón de Madrid al que le tuvieras mucho cariño? ¿Algún restaurante, o algún bar, o algún establecimiento que te gustara mucho? Bueno, es que el sitio taurino más importante era el Hotel Victoria y todos los bares de la Plaza Santana, pero principalmente la cervecería alemana. Pero para mí, sitios muy especiales era esta casa, porque los dueños de la librería Mirto Ujú. vivían aquí y la librería estaba en la esquina. Entonces, la foto que hay en el libro con Doña Herminia Sí. fue tomado aquí donde estamos sentados. Ah, qué Sí, curioso. esto aquí la, eh, era el comedor. Y aquí, donde está esta columna, había una pared. Entonces tú estabas en medio de la pared. Entonces, Qué bueno. pero aquí vine muchas veces y me trataron con muchísimo cariño. Y eso también me influyó mucho para querer escribir. Porque la vida de la librería es que me fascinaba, era preciosa. Hay algunos que tienen ese encanto mágico, sobre todo cuando entablas amistad con los libreros. Hay, pues como en un bar, los parroquianos que están con mucha frecuencia, aunque no vayamos a comprar ningún libro, pero siempre, bueno, como decía, creo que era Damaso Alonso, los libros abrigan. Sí, sí, sí. ¿Y qué te gustaba leer al margen de temática taurina? ¿Qué géneros te interesaban? Bueno, antes de los toros tenía un interés muy amplio, muy amplio. Pero desde muy joven me gustaban libros clásicos que no eran para mi edad, pero yo me iba ahí porque me sonaban y me interesaban y les vi el mérito y me parecían como mundos tremendamente interesantes, ¿no? Y me fascinaba. Pero luego ya cuando empecé con los toros, ya dejé las biografías de pintores y todo esto y ya quería saber del toro, pero primero del toro. Y eso me llevó al arte antiguo y toda una serie de cosas y también las revistas taurinas de la época, del momento. Y entonces esas me llegaban a casa. Y también es un capítulo o más del libro. Y entonces yo sin hablar español, pero estaba atento de lo que pasaba. ¿Cómo, cómo vivías por tu eh, temperamento, tu carácter, el momento de estar frente al toro cuando toreabas? Esa exposición, ¿Mm? ¿qué sentías? Bueno, cuando está el toro en el ruedo, ya es completamente lo contrario de un hoja en blanco, o un lienzo en blanco. Si tienes que dibujar o escribir, pues tienes que sacar todo de dentro. En cambio, el toro llega con todo el libro y todos los capítulos y todo lo que puedes imaginar, nomás tienes que estar susceptible y sensible a captar eso. Pero te va diciendo todo. Entonces hay que estar
eso te da una tremenda calma. Antes los toreros todos reconocen que tienen miedo, pero tienen miedo escénico y tienen la incógnita del tiempo y la incógnita de cómo puede salir el toro y si conocen la ganadería, si está en un buen momento y todo. Pero cuando sale el toro, ya todo esto ya no cuenta. Lo que cuenta es lo que te está transmitiendo el animal. ¿Tú alguna vez tuviste miedo? Antes de torear, sí, mucho, mucho. Durante ya no hay hueco para tener miedo, ¿verdad? No, pero es que tienes que tener una confianza tremenda y a veces un poco loco porque eh, hay cosas que no se deben de hacer, es de torear sin estar, sin, en un momento que estás, por ejemplo, reaparecer demasiado pronto y algo que entonces sabes que no estás en condiciones, y entonces tus reflejos, entonces si te pones, no te vas a quitar, si necesitas quitarte, entonces cosas así, entonces sales más preocupado. Pero para torear necesitas una confianza tremenda y también una afición tremenda de, de de ver que el toro está diciendo lo que puedes hacer y lo sabes. Y luego hay cosas que podrías hacer si te atreves. Bueno, entonces, pues si sabes hacerlas, entonces es el reto con uno mismo. Entonces vas sintiendo y te va diciendo y te va respondiendo. Y lo tienes, al citarlo, lo tienes en la mano y lo vas palpando. Y entonces a veces se cometen locuras. ¿Para ti qué significaba torear a un buen toro? A un toro que sabes que responde, que Mm. cumple. Esa sensación que se ve en algunas corridas en las que el toro y el torero se comunican. Sí, definitivamente. Eso cómo lo puedes describir, porque mm, quienes vemos las corridas se ve desde fuera. Tú has estado dentro. ¿Qué se siente? Es como echarte al mar. Entonces te vas toreando las olas, o dejándote llevar. Y además la sensación realmente a veces es parecido, porque la emoción del toreo es único, porque el, la viveza del toro y el poder del toro eh, impresiona muchísimo. Y yo me acuerdo, y lo digo que las primeras veces que yo iba a los toros en la Ciudad de México, iba al callejón. Y que nunca había toreado vaquillas, pero nunca había toreado toros grandes. Y verlos de cerca, con la fuerza con que llega, aunque tengas la barrera y estás detrás de un voladero en el callejón, impresiona. Entonces imaginas estar ahí, pero cuando te toca estar ahí, y dejas el voladero, sales al ruedo y esta fuerza llega, pero tú tienes tus manos, tus muñecas, y entonces lo vas controlando. Y esa fuerza ya es tuya, ya lo llevas dentro. Y lo sientes y lo palpas y te sube, te crece, te hace crecer. ¿Cómo se consigue esa confianza en uno mismo? Bueno, es un momento tremendo, pero también es triste porque acaba muy pronto. Y, y el final siempre eh, es una tragedia. Es que la lidia es la muerte del toro, esa es una tragedia y se palpa como una tragedia, porque es una cosa que espiritualmente te eleva y luego te hunde. Y entonces te deja una tristeza y una sensación, una mezcla de sensaciones. Y es muy difícil de digerir a veces. Por ejemplo, muchas veces después de los toros, sobre todo si se ha ido bien, pues hay cenas y todo, pero a mí lo que más me gustaba era eh, estar solo o estar con alguien, un torero retirado o algo que me podía aportar cosas y hablar. Qué interesante, me, me fascina. El final
de tu carrera taurina, es un poco amargo, lo explicas poco antes del final. ¿Qué pasó después? Una vez en el libro narras cómo te No, porque retiras. eran memorias taurinas. Y yo nunca pensé que, que era el final. Y, pero la vida te lleva. La vida te lleva y cuando toreé la última corrida tenía que ir a la Ciudad de México para arreglarme con el apoderado y la temporada de invierno. Pero había un ambiente político terrible en aquel momento en México, de muchos toreros muy buenos, postergados y maltratados, y grandes figuras que los humillaron, y entonces no me apeteció. Entonces fui con Marty France a pasar una temporada en Estados Unidos para volvernos a España. Y ahí me entretuve con ella, los dos, porque enseguida, en esa época ya pintaba mucho y tenía muchos cuadros y, y me ofrecieron exposiciones. Y entonces pues pensé que sería buena idea. Entonces ya, pues ahí me quedo y pinto. Y Marie France, que es muy inquieta. Y entonces ella hablaba inglés algo, pero quería perfeccionar su inglés y empezó a estudiar y acabó sacándose un máster. Y entonces ahí nos liamos. ¿Os quedasteis en Estados Unidos? ¿Cómo? ¿Os quedasteis en Estados Sí, Unidos? sí, Y te dedicaste a pintar profesionalmente. sí. Y esa ha sido Bueno, no sé si profesionalmente o no, porque yo seguí entrenando, seguí siguiendo con la idea del toro, pero entonces me entretuve pintando. Pero mi obsesión todavía eran los toros. Pero la cosa también empecé a escribir, que había empezado antes en España. Y entonces, por esos dos temas, la pintura siempre sufría. Siempre estaba ahí, pero siempre sufría. Y después de dejar el toreo, ¿a qué te dedicaste profesionalmente? Bueno, gané dinero pintando con las exposiciones. También di clases de idiomas y de pintura. Y, ah, y es una de las razones que yo me quedé en California, que nos quedamos, porque me ofrecieron dar unas clases, pero necesitaba sacar el certificado del estado de California. Entonces dije, pues, ¿por qué no? Voy a seguir, tengo la exposición que voy a, entonces puedo dar clases y eso. Y luego lo que más hice fue pintar, pero también tenía clases. Y Marie-France siempre fue profesora, siempre. Capaz, Perdón, se sí. habla de la pintura. Hay una cosa también que siempre la pintura, como lo tenía, como no me lanzaba a fondo, por ejemplo, de no hacerme amigo de pintores, de no meterme en el mundo de la pintura. Era amigo de un galerista que me ayudó mucho, pero él me aconsejaba cosas y me conseguía cosas de encargos. Y muchas veces no me apetecía, porque yo no, eso no lo quería pintar. Era muy complaciente conmigo mismo, entonces no me abrí, ni se te van a abrir puertas. Y bueno,
Ya había tocado demasiadas puertas en el mundo del toro. Ya no quise No, más de eso. Ya no quise hacer lo que me convenía, sino lo que quería pintar. Y lo que yo más amaba, era mi mujer. Y entonces, igual que antes, lo que yo amaba, el toreo y el toro. Y entonces hice un montón de cuadros, de dibujos de toros. Y ya de casado empecé a pintar obsesivamente a Marie-France. Eso me encantaba, sobre todo por la manera de llevarlo, porque ella me decía, ¿por qué no me sacas una foto? Digo, no, tienes que posar. Y entonces yo lo pasaba en grande, porque ella me iba contando su vida y teníamos grandes conversaciones y esto. Y el momento de esta conversación ya quedaba ya en un cuadro. qué maravilla. Entonces era precioso, era muy bonito. Bueno, además cuando vinimos Mm. la primera vez aquí a tu casa y nos conocimos, nos dijiste que los cuadros, todos estos que tienen aquí de cuerpos femeninos, están inspirados en tu esposa, en Marie-France. Sí, sí. Igual que el libro, que es lo que me pidió el cuerpo, de que, bueno, eh, bueno, hoy que vamos a hacer, bueno, te voy a pintar, y eso, pero tienes que ponerte así, y ahora muy pesado. Pues a mí me parece algo precioso. Volviendo a capas de olvido, me interesa saber qué autores dirías que han forjado tu estilo para escribir en español, porque no lo he dicho al comienzo, pero este libro está escrito originalmente en español, que Sí, es tu lengua, no es tu lengua materna realmente, aunque es tu lengua en la que te has movido gran parte de tu vida, pero me sorprende la capacidad de manejarte en español. Creo que alcanzas un estilo muy depurado y quería saber qué autor está inspirado o si salió de forma natural. es que es el idioma en sí, es que me gusta, es un idioma bellísimo y se presta y es fascinante. Entonces me gusta, y además cuando mi manera de escribir es que muchas veces no sé dónde voy, pero ya el mismo idioma, su riqueza me ayuda y encuentro que lo que estoy buscando, ya aquí, es por ahí. Entonces es que me va llevando. Y, y son muchos autores, es que son muchos, es que creo que es un error inspirarse demasiado en uno o en otro, porque hay influencias. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta leer muchas cosas para que no me influencien demasiado. Es que yo creo que hay que seguir el hilo de uno. ¿Cuándo empezaste a pintar? Pues yo creo que en el kinder, ya con los dedos. ¿No te gustaba también desde niño? Sí, sí, es una cosa que siempre me gustó, siempre. ¿Cómo se pueden hacer bien tantas cosas? No sé si hacen bien. Y además me acuerdo que Diaghilev, el director de los Ballets Russes, decía que una bala llega lejos porque su meta es pequeña. Entonces, el que quiere hacer mucho, pues Pues lo has hecho mucho y bien. no sé, he hecho lo que he podido, pero lo que dictaba el momento. Que es precioso, lo bonito Mm. es poder hacerlo, poder hacer cosas, no tener tiempo, tener la mujer que tengo y que ella también es muy creativa y tiene una cultura tremenda y ha sido una gran artista, entonces me comunica mucho. Entonces, he tenido mucha suerte en este sentido.
He visto en varios de tus cuadros, además, como lo he dicho antes, hay un apartado fotográfico en el libro con fotografías Mm. personales y cuadros tuyos, y son de temática taurina, Mm. religiosa o femenina, que se inspira en tu mujer. Mm. ¿A ti qué te inspira? ¿Dónde encuentras la inspiración? No sé, pero cualquier detalle, cualquier cosa, hay tantos cuadros posibles que es muy difícil, es muy difícil. Todos tienen elementos comunes, pero me interesan mucho. Veo mariposas, eh, flores. Mm. eh, Eso yo creo que va con mi infancia, mi jardín, es que en casa, es que me es el jardín. encantaban las mariposas y todo lo que volaba, todo lo que se movía por el suelo, me fascinaba. ¿Te sigue fascinando a día de hoy? ¿Perdón? ¿Te sigue fascinando a día de hoy? Bueno, en el retiro sí, me gusta mucho pasear por el retiro. Y es que es una suerte tremenda tenerlo al lado. La verdad es que sí, que es una Sí, zona sí. inmejorable. ¿Y qué pintores te gustan? ¿Qué pintores? Sí, Eso ya es para una conversación larguísima, larguísima. Porque me gusta mucho la pintura, pero otra cosa que me llena muchísimo es la música. Que, pero ya hay que parar las cosas, pero me hubiera gustado mucho entrar ahí de alguna manera. Pero, también. sí, es que tremendo, tremendo. ¿Y los pintores, me citarías alguno que te guste particularmente? Pues todos los que hay en el Prado. Y el siglo XX, claro, Picasso y otros muchos, pero en la pintura antigua, cuando siempre que voy al Prado, voy a ver a Velázquez, a Zurbarán y por ahí lo grande de la pintura española. ¿Qué representa España para ti? Bueno, es un país bellísimo, una cultura. Me gustaría que los españoles se quisieran y se admiraran tanto como yo a ellos. Eso va a ser complicado. Muy, muy complicado, muy complicado. Pero no sé, no sé. Y es lo que yo sentí cuando la riqueza de los toros, lo grande para mí, que cuando con los toros me hicieron descubrir dos países fascinantes, México y España. Y de culturas mucho más llamativas y más profundas que de mi país. Y entonces ellos siempre eh, eh, han sido, han sido mis países. Antes has comentado que pasaste un tiempo en Estados Unidos dando clase, Sí. con exposiciones. ¿Cuándo te instalaste definitivamente en España? En España, fue reciente. Llevamos aquí en esta casa desde hace 10 años. Pero veníamos cada verano. Pasamos siempre los veranos en España y Francia, pero más en España. A pesar de que la familia de Marie France es francesa, pasamos más tiempo en España. Y también veníamos a veces para las Navidades. El resto, antes de esos 10 años que llevas aquí, vivíais en Estados Unidos. Sí, sí, vivimos primero en California, pero principalmente porque Marie France hizo profesora de universidad en Arizona. Entonces vivimos en Arizona. Y la cosa curiosa es que cuando fuimos a Estados Unidos, después fuimos porque tuve la última corrida en Tijuana, al Costana Libre, cruzamos la frontera, camino de España, y nos entretuvimos muchísimos años, muchos años. ¿Te gusta vivir en España? Me gusta muchísimo. Además, lo que me gusta en España, sobre todo, bueno, son tantísimas cosas.
lo que se puede apreciar es la conciencia social y no sé, hay una humanidad, una conciencia de la vida que aunque se está cambiando y se está metiendo mucha prisa aquí, pero desde siempre en Estados Unidos yo siempre sentía de que todo al final es negocio y desde un principio. Pero es como aquí, es que la sanidad pública, por ejemplo, es que no lo han conseguido todavía en Estados Unidos. No es un buen negocio, cada uno a lo suyo. Y esto me parece inhumano, me parece muy frío. Entonces, me gusta un país más solidario y capaz de divertirse porque sí, y, y tener sus fiestas. Y esa es una riqueza que cuando se ha crecido en otro país más frío, es un calor que se siente y que se agradece mucho. ¿Te gustaba la fiesta madrileña en esos años 60? El ambiente festivo. Sí, mucho, mucho. Y eso que también era un Madrid mucho más correcto, ¿no? Bueno, además para torear en España tuviste que hacer un permiso porque eras extranjero y hubo que mover mucho papeleo, ¿no? Para que te dejaran torear aquí. Pues pero para todos, para todos. Y luego para los mismos españoles tenías que estar inscrito en el Sindicato Nacional del Espectáculo. Pero entonces, en la sección taurina, con cada país taurino, hacían un convenio para ver cuántos toreros españoles van a ir ahí y cuántos pueden venir a España. Pero claro, eh, era un momento también que los taurinos españoles iban abriendo fomentando las corridas en América. Sobre todo entonces ya México se había levantado, pero se estaban levantando Venezuela y Colombia y Perú. Entonces, de repente, interesaban mucho los toreros de esos países. Y, y eso creó un problema en el mismo sindicato, que llegan demasiados extranjeros. Pero si llegaban de esos países, a los empresarios poderosos les interesaba, porque en todo, en todos los países taurinos y todas las ciudades taurinas se fomenta el nacionalismo y el localismo. Sí. Entonces es el nuestro con el otro, con el de fuera. Entonces eso está muy bien. Entonces yo tenía un apoderado que era de Toledo y para él lo importante eran los toreros toledanos. y él, porque había conocido a su hermano en México, que era un matador de toros, muy bueno. Y él me veía cualidades, pero su hermano, yo pensaba que sería igual, pero él solo veía el americano. No veía que un americano podía ser torero. Entonces, pero en el sindicato creaba muchos problemas. Y entonces, sobre todo conmigo, es que no había convenio con Estados Unidos. Y no había empresario español interesado en traer un torero de Estados Unidos. Y entonces me dijeron que mejor que bogue por ti tu embajada. Es que está también en el libro. Y la embajada ni hablar. ¿Echas de menos aquella época de juventud? ¿Cómo? Sí, ¿echas de menos aquella época de juventud? Estoy muy feliz ahora. Eh, eh, lo he pensado mucho escribiendo el libro, porque la parte interesante y eso es que ese es el título, Capas de Olvido. Es como la pintura un cuadro al óleo, por ejemplo, muchas veces son varias capas de pintura. Y entonces te vas olvidando lo que hay debajo, pero se ve. Pero entonces, en la memoria es igual. Porque queda
quedan sensaciones, pero luego volver a cómo te encontrabas tal día realmente, cómo era. Y a veces es más complicado poner todas las cosas en su sitio. Entonces es un libro que necesitaba hacer. ¿Y cómo se hace? Creo que la escritura autobiográfica o de memorias, como muy bien has explicado, hay que ir volviendo como hacia atrás, ¿no? Recuperar esas Sí, primeras capas. sí. ¿Y cómo te has enfrentado a cómo te has enfrentado a tu propia memoria para darle una coherencia, un orden, una estructura? Sí. Es que es muy interesante porque a veces nos recordamos de lo que nos queremos recordar. Ujú. Y sobre los toros, porque una vez acabada la corrida ya no existe, entonces lo puedes contar como quieras. Y entonces, y puedes mirar eh, todo lo que has hecho bien, o, o puedes mirar, si te atreves, y si quieres mejorar, puedes mirar en todo lo que no has hecho bien, todo lo que se puede mejorar, que es lo importante. Entonces, hay que no quedarse con la emoción del triunfo, sino lo que pudiese haber estado mejor. Y, y yo siempre tuve eso. Y, y al final descubrí cosas que no había estado tan mal como yo me recordaba. Entonces, que a veces me pasaba conmigo mismo. Y a veces también encontré lo que me perjudicó en ciertas cosas, porque cuando yo empecé todo es que era un torero muy intuitivo y entonces sorprendí a la gente que sin haber tenido maestro ni ningún, yo había toreado nada más que a mi perro. Pero Yo lo intenté y no me salió bien. sí, pero había aprendido dibujando. Entonces, porque quería al dibujar, quería ver exactamente cómo se coge el capote y luego me daba cuenta de que cada torero lo cogía de una manera un poco diferente y para cada suerte cambiaban su manera de. Entonces iba aprendiendo todas esas cosas dibujándolas. Y entonces eso a los taurinos les sorprendió porque sabían que no tenían ninguna experiencia. Pero mi experiencia no era la normal, pero era mi experiencia. Entonces todo me salía así muy fácil. Pero luego, por la misma política taurina y la incomprensión y que las absurdidades de eso, de que necesites los papeles y los sindicatos y que de un país a otro y todo esto, eh, me estancaba mucho. Pero se debe quizá a un particular talento de observación, ¿no? Una capacidad de observación que, bueno, me atrevo a especular con bastante seguridad, ¿no? Dado que escritor, pintor y torero tienes que tener alguna particularidad, tienes que ser una persona especial. Hay algo especial ahí para tener esa naturalidad. Bueno, yo creo que tener la suerte de encontrar cosas que realmente te interesan tanto y que te apasionen, entonces ya pones un interés más fuerte, más fuerte. Si no encuentras algo que te llegue tanto, entonces puedes pasar por una vida muy aburrida, teniendo todas las posibilidades dentro. ¿Cómo es un día normal en la vida de Robert Ryan actualmente? Actualmente, si está bien Marie-France y que eh, tenemos una vida, bueno, no sé, no puedo imaginar algo mejor. Entonces, aquí, sí, y ahora me paso el tiempo, todo el tiempo escribiendo, pudiendo pintar, pero está aparcado. Y no me dan sueños para ir a torear. Entonces, que dicen que al cordobés, con 90 años, todavía. ¿Te gustaría volver a torear?
Ah, bueno, ya se fue, eso fue un momento. Pero durante un tiempo lo tuve miedo porque me invitaban a torear en el campo y no quería, porque que no quería volverme loco otra vez. Porque cada vez eh, que he ido al campo ya retirado, y si bajo al ruedo, entonces ya surge, pues yo todavía puedo, y esa sensación, buscarlo otra vez. Y, y no valoro más lo que estoy haciendo, lo aprecio más. ¿Te interesa la actualidad? Ah, sí, demasiado, Sí. demasiado triste. Es que últimamente me da pena mirar el periódico. ¿Eres pesimista o optimista? Bueno, depende del qué es el tema. En general, creo que el mundo está pasando por un momento terrible, terrible. No sé de dónde salen, cómo nos toca unos líderes y unas situaciones aberrantes, horrorosas, ¿no? No sé cómo eh, Estados Unidos se puede permitir ese presidente. Es que es incomprensible, como incomprensible. No, el mundo político nos deja mucho que desear. Ujú. Robert, ¿tú dónde ves la belleza? Bueno, pues lo estoy viendo. Es que, Estás llegando yo a creo que la Califa, belleza, la belleza su gato. sí, pero la belleza está. Lo que pasa es que la vida se hace tan complicada que no se puede ver. Que es, eh, no se necesita mucho para, para apreciar la belleza y para ser muy feliz, pero se necesita un mínimo. Entonces, es la gente que mal vive, que pasa hambre, que pasa penalidades, es que es muy difícil que lo vean. Pero lo entiendo, la gente que tiene mucho y que todavía quiere más. Eso no lo entiendo. Porque si tienes mucho, ya te sobra todo. Ya. ¿Para qué? ¿Cuál es? Vamos a ir terminando, Robert, y siempre en Voces del Callejón, en este programa, siempre hago unas preguntas sobre libros, que Mm. es si puedes citar 2, 3 libros que te hayan marcado. Esa de temática taurina, novelas, Bueno, de temática de lo taurina, que te hayan eh, formado de alguna manera o que se hayan quedado en tu memoria. bueno, los que me han formado son los primeros que he leído. Entonces, eso sí, pero luego un libro que leí hace muchos años en español, como La historia del toreo de Néstor Luján. Es un libro riquísimo. La biografía de Juan Belmonte de Chávez Nogales. Pero ahora estoy leyendo sus crónicas de guerra, que son tremendamente interesantes. Y, pero también de toros, el libro de Historia del Toreo, 5 lustros de toreo del crítico Don Quijote, que trata de la época de la Edad de Oro y la Edad de Plata. Son muy interesantes. Y luego, en inglés, Hemingway me dio mucho problema, Porque te dio mucho problema. porque en Muerte en la tarde es de los primeros libros que he leído. Y entonces lo leí, estaba muy joven, era muy joven. Y él empieza con el tema del caballo de pica. Sí. Y yo era demasiado joven y demasiado animalista para digerir eso. Y me chocó muchísimo. Pero había otros libros en inglés. Y había un libro del crítico de teatro, Kenneth Tynan, que escribió Fiebre de Toros. No era un aficionado muy conocedor, no había visto muchos toros, pero hizo las ferias de España en el año 52 y comenta las ferias, el ambiente y la personalidad de los toreros de manera riquísima, extraordinaria, porque él lo relaciona como crítico teatral, como con el teatro clásico. Entonces te mete ahí los caracteres de los personajes de Shakespeare,
Entonces los encuentro en los toreros y situaciones. Y es una manera que me dio mucho este libro. Y con el tiempo fui leyendo a Hemingway. Y ya me pareció un gran libro, muy importante, Muerte en la tarde. Pero ya cuando conociendo más, encuentro muchos prejuicios y muchas faltas como aficionado. Pero como libro literario lo encuentro muy bueno. ¿Alguna novela que nos recomiendes? El torero Caracho, de Gómez de la Serna, me gustó mucho. ¿Hay algo más que te gustaría decir, Robert? Hay muchísimo, pero no sabría decirlo. Tú me has ido sacando, pero... Pues si hay mucho que decir, nosotros tenemos ganas y tiempo, así que si algún día te apetece volver a pasar por aquí o invitarnos a otra conversación, nos hará muy felices. Y ha sido un enorme placer hablar contigo, Robert. Pues muchísimas gracias. Y luego ya sabes que yo tengo mucho recelo de las entrevistas por las tonterías que puede decir uno, pero tú das mucha confianza, así va muy bien. Muchísimas gracias, Robert. Ha sido un placer enorme. Un placer es mío.